en la fase de selección. Ahora, ¿en qué momento se plantean estos factores y estos requisitos de calificación? Así como qué cosa es un factor de evaluación y qué cosa es un requisito de calificación. En el desarrollo de esta sesión vamos a empezar a definir algunos conceptos importantes para tener claro cuál es su diferencia entre estos dos instrumentos, por decirlo así. De hecho, vamos a empezar definiendo qué es un requisito de calificación y qué es un factor de evaluación. Primero que nada, los requisitos de calificación son aquellos, y valga la redundancia, ¿no? Son aquellos requisitos que permiten verificar las capacidades que tiene un postor para poder ejecutar la prestación, ¿no? Y un poquito retrocediendo un poco más atrás, estos requisitos de calificación forman parte de un documento importante dentro del proceso de contratación, que son los requerimientos. Si nosotros revisamos el artículo 16 de la ley en concordancia con el artículo 29 del reglamento, los requisitos de calificación es un componente, ¿no? En este caso, del requerimiento. Ahora, estos requisitos de calificación, tal cual lo estamos definiendo, tienen por objetivo verificar las capacidades que debe tener el futuro contratista para poder ejecutar la prestación. Es por ello que a través de esta opinión, la opinión 110 del 2019 de la Dirección Técnica Normativa del OCE, precisa esto, ¿no? Un requisito de calificación son aquellos requisitos que permiten determinar si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar un contrato. Es decir, desde la elaboración del requerimiento, ya la entidad, específicamente el área usuaria, puede delimitar, definir qué capacidades debe cumplir ese proveedor, ese postor, futuro contratista para poder ejecutar la prestación. A diferencia de los requisitos de calificación, un factor de evaluación, de acuerdo a lo que señalan las bases estándar, son aquellos criterios que permiten evaluar, valorar una determinada oferta, con el objetivo de asignar un determinado puntaje a fin de determinar una orden de prelación. A diferencia de los requisitos de calificación que miden las capacidades, en este caso de los futuros contratistas, es decir, las capacidades que debe mostrar el postor, en caso de los factores de evaluación, son criterios que nos permiten valorar la oferta, ¿no? Esta valoración nos permite, en principio, asignar puntajes, así como establecer una orden de prelación. Y esta valoración se va a realizar en función a los factores de evaluación que, dicho sea de paso, lo plantea la entidad a través del órgano a cargo del procedimiento. Entonces, esos son los principales conceptos que debemos tener respecto de lo que es un requisito de calificación y un factor de evaluación. Importante, ¿en qué momento se plantean cada uno de estos? Como ya les había adelantado, los requisitos de calificación forman parte del requerimiento. Recordemos que el requerimiento, de acuerdo a lo que señala el artículo 16 de la ley y el 29 del reglamento, es aquella solicitud que realiza el área usuaria a efectos de, pues, contratar un bien, servicio u obra para el cumplimiento de una finalidad pública, ¿no? En ese entendido, ese requerimiento está conformado por ciertos componentes y uno de sus componentes justamente son los requisitos de calificación. Estos requisitos de calificación, como ya lo hemos mencionado, están orientados a medir las capacidades del futuro contratista. Es importante precisarles de que la responsabilidad de elaborar adecuadamente estos requisitos de calificación recae en el área usuaria. El área usuaria tiene que plantear de manera clara, objetiva, precisa estos requisitos de calificación, tomando en cuenta para ello los documentos estándar aprobados por el OCE. Si bien los requisitos de calificación están establecidos en el artículo 49 del reglamento, no obstante a ello, el OCE, como organismo técnico especializado, ha aprobado una serie de bases estándar en las que ya se desarrolla en mayor detalle cada uno de los requisitos de calificación. Asimismo, en virtud de este artículo 49, las bases precisan, dependiendo del objeto y el tipo de procedimiento de selección, qué requisitos de calificación son obligatorios y qué requisitos de calificación son facultativos. Sobre la base de esa información es que
el área usuaria tiene que plantear estos requisitos de calificación. Les pongo un ejemplo. Por decir, para la contratación o la adquisición de bienes, ¿no? Imagínense que la entidad va a requerir la adquisición de ciertos bienes, equipos de almacenamiento, por ejemplo. Entonces, para ello, muchas veces el área usuaria es bastante recurrente y usual que las áreas usuarias establezcan una experiencia del postor en la especialidad. Al momento de plantear esa experiencia del postor en la especialidad, el área usuaria tiene que tomar en cuenta los parámetros establecidos en las bases estándar que ha aprobado el OCE, ¿no? Recordemos que también estas bases estándar han sido actualizadas a raíz de la modificación que se ha dado al reglamento. Me refiero a la modificación a través del Decreto Supremo 234-2022-EF. La última versión es la que está pues, publicada a partir del 28 de octubre de este año. Entonces, el área usuaria tiene que tomar en cuenta la información que se encuentra en esas bases estándar, ¿no? Y sobre la base de ello, plantear sus requisitos de calificación. En el ejemplo que les estoy citando, para el caso de la experiencia del postor en la especialidad, en caso de bienes, las bases estándar señalan que se puede requerir experiencia hasta 3 veces el valor estimado, ¿no? Hasta 3 veces el valor estimado. Es un parámetro que tiene que tomar en cuenta el área usuaria al momento de plantear ese requisito de calificación. Además de ello, tiene que pues establecer o definir cuáles son los bienes similares. Es otro aspecto que tiene que tomar en cuenta el área usuaria al momento de determinar este requisito de calificación. Los otros extremos, ¿no? Que señalan las bases estándar, como por ejemplo los documentos de acreditación o la información adicional que está en este requisito de calificación, no pueden ser pasibles de modificación. Por ejemplo, el rango para acreditar una experiencia, ¿no? En caso de bienes y servicios en general, las bases estándar nos señalan de que la experiencia que nos va a servir básicamente es aquella experiencia que se ha obtenido en los últimos 8 años a la presentación de ofertas, ¿no? Entonces, por ejemplo, ese parámetro no puede el área usuaria modificar. Entonces, estos requisitos de calificación lo plantea el área usuaria, ¿no? Tomando en cuenta las bases estandarizadas aprobadas por el OCE. Precisarles que muchas veces cuando el área usuaria plantea estos requisitos de calificación, por ejemplo, en el caso de la experiencia del postor en la especialidad, muchas veces no plantea adecuadamente, por ejemplo, la definición de los similares. Y esto genera ciertas consecuencias en las siguientes etapas del proceso de contratación pública. Porque si bien es cierto, el requisito de calificación es planteado por el área usuaria, pero quien finalmente va a verificar el cumplimiento de ese requisito de calificación no necesariamente es el área usuaria, sino un órgano a cargo del procedimiento, que puede ser un comité de selección o el mismo órgano encargado de las contrataciones. Entonces, para ello, por ejemplo, el requisito de calificación, experiencia del postor en la especialidad tiene que estar claramente establecido, sobre todo la definición de los similares, que muchas veces traen complicaciones en la siguiente etapa del proceso de contratación. Entonces, queda claro de que este primer componente, que son los requisitos de calificación, es definido en la etapa de actuaciones preparatorias cuando se elabora o se formula el requerimiento. ¿Quién lo elabora? El área usuario. A diferencia de los requisitos de calificación, los factores de evaluación son planteados por otro órgano, que en este caso o bien es un comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones. Si nos sujetamos a lo que dice la normativa de contrataciones del Estado, el órgano a cargo del procedimiento. Estos factores de evaluación son planteados por este órgano a cargo del procedimiento con el objetivo justamente de valorar las ofertas. Al igual que en los requisitos de calificación, el OCE, a través de las bases estandarizadas, han establecido cuáles son, en mayor detalle, cuáles son estos factores de evaluación que se deben aplicar, ¿no? De acuerdo al objeto, al tipo de procedimiento inclusive, ¿no? Entonces, y también ha definido qué factores de evaluación son obligatorios y qué factores de evaluación son facultativos. Y en algunos factores de evaluación inclusive se ha establecido un puntaje máximo. Por ejemplo, en caso de los ISOs. Por ejemplo, el ISO 37001, el de gestión antisoborno.
¿no? Entonces, al momento de que el comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones plantea estos factores de evaluación, tiene que tomar en cuenta la información que está establecida en las bases estándar, ¿no? Si tomamos como ejemplo para el caso de bienes, el factor obligatorio en caso de contratación de bienes es pues el factor precio. Ese factor precio obligado tiene que estar establecido dentro de las bases, ¿no? Adicional a ello, eventualmente el órgano a cargo del procedimiento puede evaluar la opción de incluir otros factores de evaluación, ¿no? Entonces, para poder plantear estos factores de evaluación, el órgano a cargo del procedimiento tiene que tomar en cuenta la información que se desprende de las bases estandarizadas. Bueno, ya hemos explicado el tema de los responsables. En principio, para el caso de los requisitos de calificación, el responsable es el área usuaria. Para el caso de los factores de evaluación, es el órgano a cargo del procedimiento, entendiendo por órgano a cargo del procedimiento, ya sea un comité de selección o el mismo órgano encargado de las contrataciones, ¿no? Y recuerden, tanto los requisitos de calificación como los factores de evaluación, si bien se plantean en la etapa de actuaciones preparatorias, ambos son utilizados en la etapa de selección. En la etapa de selección, al momento de que el órgano a cargo del procedimiento o bien evalúa o bien califica las ofertas, ¿no? Y ahí nuevamente la importancia de que tanto el área usuaria como el mismo comité de selección de plantear de manera clara, objetiva, tanto los requisitos de calificación como los factores de evaluación. Muchas veces un mal planteamiento genera dificultades al momento de calificar o al momento de evaluar una oferta. Entonces, vamos a ir más en detalle respecto de los requisitos de calificación, ya que hemos definido, por un lado, qué cosas son estos requisitos de calificación, en qué momento se plantean y quién es el responsable, ¿no? Sobre la base de esa definición, vamos a hacer una pequeña analogía. Y si desean, me pueden acompañar a través del chat. Imagínense, un poco para entender en qué consiste este tema de los requisitos de calificación. Imagínense que ustedes tienen un familiar muy cercano que necesita atención médica especializada. Lo hacemos un poco más extremo. Atención médica especializada en un tema oncológico. Bueno, de hecho nadie quiere eso, ¿no? Pero imagínense, están en esa situación crítica, ¿no? Yo les pregunto, ¿qué características o con qué características debe contar el establecimiento de salud donde ustedes llevarían a esa persona, ¿no? Imagínense que es una persona muy cercana y requiere un tratamiento oncológico, ¿no? ¿Cuáles serían las características del establecimiento de salud donde ustedes llevarían a esta persona? Pueden escribirme por el chat también, ¿no? ¿Qué características debería de tener ese establecimiento de salud? Jonathan me dice médicos especializados. Por supuesto, ¿no? Si es un tema oncológico, me tengo que asegurar que ese establecimiento de salud cuente pues con especialistas en el tema, ¿no? ¿Qué otra cosa más? A ver, ¿alguien más? Edward me dice los años de experiencia en el servicio. Experiencia. Catherine me dice equipamiento. Luis me dice equipos certificados, fíjense. Es decir, eh, muchas gracias a todos los que han participado. Si se trata de una contratación que va a ser para nosotros, de hecho, desde inicio nos preocupamos de que se pueda elegir la mejor opción, en el sentido de que ese establecimiento de salud obviamente cuente con qué cosa. Primero que nada, con una infraestructura adecuada, ¿no? Porque recuerden, es un tema oncológico, yo no puedo llevar pues a cualquier centro de salud, ¿no? Tiene que ser seguramente un centro de salud, un establecimiento de salud que cumple al menos con la infraestructura adecuada para poder finalmente asegurarme que mi familiar reciba la mejor atención. Otro aspecto es el equipamiento, que ustedes también lo han señalado, ¿no? Tendrá que pues este establecimiento de salud tener pues equipamiento especializado para poder justamente hacer los análisis, el diagnóstico, entre otras cosas. Y qué importante también es el personal especializado, ¿no? El personal especializado. Porque si no, pues este familiar cercano puede ser que no reciba la mejor atención. Es decir,
En esta pequeña analogía mostramos de que cuando se trata de una contratación, para nosotros buscamos la mejor alternativa y que finalmente el que nos va a prestar el servicio cuenta con ciertas capacidades. Lo mismo sucede en el tema de contratación pública. En contratación pública, el área usuaria tiene la posibilidad, la opción de poder definir cuál es el perfil que debe tener el futuro contratista, tomando en cuenta nuevamente los parámetros establecidos por el OCE a través de las bases estándar y de lo que señala justamente el artículo 49 del reglamento. Entonces, yo, área usuaria, si necesito un servicio, por ejemplo, una consultoría especializada, tendré que definir, pues, si el futuro contratista requiere equipamiento, requiere personal especializado, quizás es un servicio de consultoría altamente especializado, donde yo requiero, pues, la participación de un profesional de cierta experiencia, de cierta formación académica. Entonces, el área usuaria tiene la posibilidad de definir cuáles son las capacidades que debe tener ese futuro contratista desde el requerimiento, ¿no? Entonces, ese es el fondo de los requisitos de calificación. Entonces, un poco para poder contextualizar, el requerimiento está conformado justamente por dos elementos, ¿no? El primer elemento son las especificaciones técnicas o los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que, bueno, este primer elemento está orientado específicamente al producto, y el segundo elemento que son los requisitos de calificación, que es lo que estamos analizando. Entonces, estos requisitos de calificación son planteados por el área usuaria y ya las propias bases estándar han ido desarrollando un poco más en detalle cada uno de estos requisitos de calificación. Por ejemplo, la capacidad legal, habilitación, la capacidad técnica y profesional, la experiencia del postor en la especialidad, ¿no? Y bueno, hasta el 27 de octubre se tenía la solvencia económica como un requisito de calificación para caso de ejecución de obras cuyos montos correspondían a una licitación pública. A raíz de la modificación que se da con el Decreto Supremo 234-2022-EF, este requisito de calificación prácticamente se ha retirado de la norma, ya se ha suprimido de la norma, ya no se tiene este requisito de calificación. Entre otros aspectos, ya revisando un poquito la exposición de motivos de este decreto supremo, entre otros aspectos porque finalmente la línea de crédito que se solicitaba para acreditar este requisito de calificación no cumplía el objetivo para lo cual se había establecido este requisito de calificación. Además de ello, el hecho de que se solicitara este requisito de calificación ha generado una serie de desiertos en los procedimientos de selección de obras. Razones que han motivado finalmente de que se deje de lado este requisito de calificación, ¿no? Y actualmente no se tiene, pues, la solvencia económica. A partir del 28 de octubre ya no es un requisito de calificación para el caso de obras. De modo resumido, podemos detallar los requisitos de calificación en esta tabla que ustedes están observando. Tal como les había comentado, estos requisitos de calificación se han establecido en algunos casos de manera obligatoria, en algunos casos de manera facultativa, dependiendo de dos aspectos: el objeto y el tipo de procedimiento de selección. Por ejemplo, en el caso de bienes, si ustedes se fijan, ¿no? Los requisitos de calificación, mayoría son facultativos, a excepción del requisito de calificación habilitación. Y ya vamos a explicar en qué consiste este requisito de calificación. Pero además de la habilitación, en caso de bienes se puede establecer el requisito de calificación de experiencia del postor en la especialidad. Este requisito de calificación de experiencia del postor en la especialidad es facultativo, fíjense. Y de mi experiencia les comento, muchas veces cuando uno coordina con el área usuaria suele decir, ¿no? No siempre tiene que ir la experiencia en caso de bienes o en caso de servicios en general, ¿no? Yo tengo que pedir la experiencia de todas maneras, dicen, ¿no? Pero si uno ya empieza a revisar la información que está establecida tanto en el reglamento como en las bases estándar, el requisito de calificación y experiencia del postor en la especialidad, tanto en bienes y servicios en general, así como en caso de consultoría, son facultativos. O sea, puede ser que el área usuaria decida no salir con experiencia, ¿no? Entonces, obviamente eso va a implicar la evaluación que realice cada área usuario.
En caso de bienes también se tiene la experiencia del personal clave, ¿no? No obstante, este requisito de calificación se tiene que solicitar solamente cuando la contratación se realiza bajo la modalidad de llave en mano. ¿Qué significa esto? Que aparte de la entrega del bien, vamos a requerir seguramente la instalación y la puesta en funcionamiento. Y muchas veces contratamos ese tipo de bienes, ¿no? Por ejemplo, recientemente yo he estado contratando servidores para un tema para el área de imagen institucional. Estos servidores, si bien es cierto, es un bien, vamos a requerir que nos entreguen el bien, pero además de ello, para que esté listo para ser utilizado, se requiere que el contratista pues se haga cargo tanto de la instalación, inclusive de la puesta en funcionamiento, ¿no? Entonces, en ese tipo de contrataciones, la norma nos da la opción de poder solicitar la experiencia del personal clave, porque puede ser que para esa instalación se requiera pues que ese personal o se requiera un personal especializado que pueda realizar ese trabajo, ¿no? Pongo otro ejemplo. Alguna vez nosotros hemos estado comprando, por ejemplo, sistema de videovigilancia, ¿no? Es decir, la implementación de todo un sistema para poder hacer la vigilancia, ¿no? Pues dentro de ello hemos comprado cámaras, monitores, entre otras cosas, ¿no? Pero eso es el bien, ¿no? Pero además de eso, lo que se requería es que esos bienes se instalen, pues, ¿no? Se instalen dentro de la institución. Esa instalación no lo puede hacer cualquier persona. En ese caso, por ejemplo, el área usuaria determinó de que la persona o el profesional que iba a hacer esta instalación debía de contar con un mínimo de años de experiencia instalando ese tipo de equipos, ¿no? Porque es bien especializado, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, hemos aplicado justamente la modalidad de llave en mano. Hemos comprado todas estas cámaras, todo el sistema. Además de ello, hemos requerido la instalación y la puesta en funcionamiento. Y para la instalación, se ha requerido, pues, un personal especializado que debía de acreditar un mínimo de experiencia que nos garantizara de que se instale adecuadamente estos equipos, ¿no? En esos casos, por ejemplo, se puede solicitar la experiencia del personal clave. Si ustedes observan, por ejemplo, en caso de servicios en general, se tiene, ¿no?, prácticamente todos los requisitos de calificación. El único obligatorio es la capacidad legal habilitación. Los otros requisitos de calificación son facultativos, por ejemplo, equipamiento estratégico, infraestructura estratégica, formación académica, capacitación, experiencia del personal clave y la experiencia del postor. Precisarles además que en caso de servicios en general, solamente en caso de servicios en general, se establece la opción de poder establecer la infraestructura estratégica y también solicitar capacitación como requisito de calificación. Infraestructura estratégica no se solicita en ningún otro objeto más que en servicios en general, ¿no? Ahora, siempre que sea indispensable, por eso es que sale el concepto, ¿no? Equipamiento o infraestructura estratégica, ¿no? Y al referirnos al término estratégico, básicamente lo que la norma se refiere es que aquel equipamiento o aquella infraestructura indispensable para poder ejecutar la prestación. Pongo un ejemplo en caso de servicios. De hecho, el tema de la infraestructura estratégica tiene que ser algo indispensable para ejecutar la prestación. Ejemplo, servicio de mantenimiento de vehículos, por ejemplo. Muchas entidades contamos con una flota vehicular bastante grande, ¿no? Por ejemplo, en caso de mi entidad tenemos, pues, pasamos los 100 vehículos y de hecho se requiere el mantenimiento preventivo de vehículos. Y lo usual es que se contrate ese servicio y que los vehículos se internen en el establecimiento del contratista, ¿no? Pero para poder hacer esa prestación, desde el requerimiento, el área usuaria tiene que verificar si es o no indispensable que ese futuro contratista cuente con un establecimiento, con un taller donde podamos internar los vehículos. Ahí, por ejemplo, se hace indispensable la infraestructura estratégica, ¿no? Entonces, el área usuaria, desde el momento en que plantea sus requisitos de calificación, establecerá, pues, que requiere ¿no?, un taller de tanta medida a efectos de garantizar de que los mantenimientos preventivos de los vehículos se realicen de la mejor manera, ¿no?
Entonces, es por eso que en caso de servicios en general, la normativa nos da la opción de poder solicitar la infraestructura estratégica, siempre que sea indispensable para poder ejecutar la prestación. Es decir, no en todos los servicios voy a requerir infraestructura estratégica. A diferencia del caso de bienes y servicios, en caso de consultoría en general, si ustedes se fijan, hay algunos requisitos de calificación obligatorios. Sobre todo en el caso de consultorías, dos requisitos de calificación. La formación académica y la experiencia del personal clave. Esto tiene una lógica, dado que nosotros contratamos tanto la consultoría en general como la consultoría de obra para poder realizar ciertas actividades especializadas, sobre todo en el caso de consultoría en general, ¿no? Por lo general, lo que se contrata una consultoría en general para poder realizar algún servicio especializado que no cualquier persona lo puede hacer, sino tiene que tener un conocimiento técnico, una formación, y que muchas veces aterriza en un producto. Y para asegurarnos de que ese producto esté bien elaborado, la misma norma de contrataciones prevé de que el personal que va a participar en esa consultoría elaborando ese producto, mínimo debe acreditar una experiencia y una formación académica. Por eso es que en caso de consultoría en general y consultoría de obras, ¿no? Estos dos requisitos de calificación son obligatorios. En el caso de consultoría de obras, sabemos que actividades forman parte de lo que es consultoría de obras, ¿no? Es decir, la supervisión de obras, la elaboración del expediente técnico de obra y la supervisión de la elaboración del expediente técnico de obra. En esas prestaciones, obligado, el área usuaria tiene que establecer tanto la formación académica como la experiencia del personal clave. Y para ello, previamente, tiene que definir, ¿no? Y establecer y clasificar quién finalmente es personal clave y quién no necesariamente es personal clave. Y a ese personal clave se tendrá pues que solicitar la acreditación, ¿no? Tanto de la formación académica como de la experiencia de este personal clave. La misma lógica pues, en caso de proyectos arquitectónicos, ¿no? Prácticamente estos dos requisitos de calificación son obligatorios. En el caso de obras, si vemos para el caso de licitación pública, ahí tomando en cuenta tanto el objeto y el tipo de procedimiento de selección, todos los requisitos de calificación son obligatorios, ¿no? Es decir, equipamiento estratégico, calificación, formación académica, la experiencia del personal clave y la experiencia del postor en la especialidad son requisitos de calificación obligatorios. Lo que significa de que el área usuaria, el área de obras, al momento de plantear el requerimiento, tiene que pues establecer qué equipamientos son estratégicos, quiénes son personal clave para la ejecución de la obra y a ellos requerir justamente que acrediten la formación académica, la experiencia como tal, y además tendrá que establecer pues una experiencia del postor en la especialidad, ¿no? Es decir, el monto de facturación que tiene que acreditar finalmente el postor. En caso de adjudicaciones simplificadas de obras, a diferencia de la licitación pública, ¿no? Los requisitos de calificación obligatorios son el equipamiento estratégico, la formación académica y la experiencia del personal clave. Pero la experiencia del postor en la especialidad es facultativa. Y acá quiero hacer algunas precisiones. En el caso de consultoría de obras y ejecución de obras, el requisito de calificación, capacidad técnica y profesional se verifica al momento del perfeccionamiento del contrato. Es importante tener claro esto. Tanto lo que es la capacidad técnica y profesional se verifica al momento del perfeccionamiento del contrato. En los demás objetos sí lo vamos a verificar en la etapa de selección, al momento de calificar las ofertas, ¿no? Entonces vamos a ir un poquito más en detalle definiendo algunos aspectos, ¿no? En caso de bienes ya hemos visto de manera general cuáles son los requisitos de calificación obligatorios y cuáles son los requisitos de calificación facultativos. La capacidad legal, habilitación. Definamos a qué se refiere la norma con capacidad legal, habilitación. Es aquel documento, aquella autorización que debe tener un proveedor para realizar las actividades objeto de la contratación, independientemente a que este proveedor
contrate con el Estado o contrate entre privados. Son ciertas autorizaciones que le habilitan, perdón, a realizar la actividad económica, ¿no? A eso se refiere la capacidad legal habilitación. Voy a poner un par de ejemplos. Por decir, en el caso de bienes, lo que usualmente contratan las entidades o contratamos las entidades, por ejemplo, es el tema del combustible, ¿no? Ahora, con todo este tema de la variación de precios, hemos tenido muchas complicaciones. Por ejemplo, en caso de combustible, si vamos a comprar 97 octanos o diésel BS50, por ejemplo, de hecho, para que un proveedor comercialice combustible tiene que tener ciertas autorizaciones, porque cualquier persona no se puede dedicar a esa actividad económica, ¿no? Es decir, yo, por ejemplo, Freddy Silvestre, yo no me puedo ir pues a la esquina de Jesús María y empezar a vender combustible en mis bidones, ¿no? Eso no funciona así, porque es una actividad o una actividad regulada, ¿no? Es decir, si yo quiero hacer esa actividad, tengo que tener ciertas autorizaciones, como la autorización de Osinermin, ¿no? Para poder desarrollar esa actividad económica. Más allá si vendo o contrato con el Estado o contrato entre privados, igual tengo que tener esa autorización. Entonces, cuando la normativa de contrataciones señala capacidad legal habilitación, se refiere a ese tipo de autorizaciones. Lo mismo sucede en caso de servicios, ¿no? Por ejemplo, muchas veces las entidades contratamos servicios de intermediación laboral, servicio de vigilancia, limpieza, que son servicios de intermediación laboral. Entonces, para poder desarrollar esa actividad económica de intermediación, esas empresas esas empresas deben contar o deben estar dentro de un registro, el registro de empresas y entidades de intermediación laboral, ¿no? Que en este caso administra el Ministerio de Trabajo. O sea, contar con su RNI. Así contrate con el Estado, así contrate entre privados. Tiene que tener esa autorización o estar en ese registro, ¿no? Entonces, la norma se refiere a habilitación a ese tipo de documentos, a ese tipo de autorizaciones. Hago esta precisión porque, bueno, en mi experiencia, ya viendo el tema de contrataciones desde el lado del área de abastecimiento, logística, muchas veces al momento de revisar requerimientos nos damos con la sorpresa de que dentro de habilitación nos piden el Registro Nacional de Proveedores, el Registro Único de Contribuyentes de la SUNAT, nos piden, por ejemplo, licencia de funcionamiento, autorizaciones, por ejemplo, para funcionamiento, o sea, en realidad, documentos que no necesariamente cumplen con lo que define la normativa de contrataciones a lo que es habilitación. Por ejemplo, el RNP y el RUC, está de más decirlo, que eso no es una habilitación. Y ya el OCE, en reiterados pronunciamientos, lo ha precisado de esa manera, ¿no? Pero a la fecha, al 2022 todavía, en algunas entidades persisten con este tipo de requerimientos, ¿no? Entonces la idea es ir corrigiendo, ¿no? En caso de la experiencia, hacerles la precisión o hacer el hincapié, sobre todo en la forma de cómo se debe requerir la experiencia del postor en la especialidad. Bueno, las mismas bases estándar precisan de que tanto el monto de facturación, tanto en letras y en números, tienen que estar expresados dentro del requerimiento. Es decir, yo no puedo solicitar en número de veces, es decir, dejarlo solamente 2 veces el valor estimado, porque en realidad el valor estimado tiene carácter de reservado y se supone que nadie conoce, al menos en caso de bienes y servicios en general y consultoría en general, ¿no? El valor estimado es reservado. Entonces, desde ahí que al momento de plantear la experiencia del postor en la especialidad, el área usuaria tiene que expresarlo en monto, es decir, el monto tiene que expresarlo en números y letras. Si, por ejemplo, yo estoy solicitando el monto de facturación de 1 millón de soles, tendré que poner pues 1 millón de soles en letras y en números, ¿no? Esa es la forma correcta de plantear este requisito de calificación. Y nuevamente, acá es importante definir los similares. ¿Por qué hago esta precisión? Porque, bueno, actualmente también yo veo el tema de la etapa selectiva, ¿no? Y muchas veces cuando el área usuaria no plantea correctamente la definición de los similares, se tienen muchas complicaciones en la etapa de selección, sobre todo en el momento de la calificación. Al momento de ver esa parte, lo voy a poner un par de ejemplos, ¿ya? Para ir avanzando. Entonces,
Capacidad técnica profesional ya hemos explicado, la experiencia del personal clave en caso de la modalidad de llave en mano. En caso de servicios, tiene la misma lógica. En este caso pedimos equipamiento estratégico, infraestructura estratégica y calificación del personal clave. Para el caso de consultorías, acá se hace obligatorio también la experiencia del personal clave y la formación académica, ¿no? La formación académica. Y bueno, precisarles de que, por ejemplo, en caso de consultoría en general, la experiencia del postor solamente se puede solicitar hasta 2 veces el valor estimado. Y en caso de consultorías, el rango de tiempo, de años, se incrementa, ¿no? Ya no son 8 años a la presentación, anteriores a la presentación de la oferta, sino son 10 años anteriores a la fecha de presentación de oferta. Este dato no se puede modificar. Nuevamente, hago esta precisión porque he visto en muchas entidades, que dicho sea de paso, han aterrizado en denuncias hasta en la fiscalía, que el área usuaria de manera temeraria lo reduce los 10 años a menos tiempo, ¿no? Dentro de los 5 años. Y eso finalmente vulnera lo que señalan las bases estándar aprobadas por la Directiva 01-2019-OCE/CD, ¿no? Es decir, está vulnerando en este caso esta directiva. Entonces, no se puede modificar aquellos extremos donde las mismas bases estándar no lo indican. Lo que significa es que solamente debemos modificar aquel extremo que está sombreado de color plomo, ¿ya? Lo mismo para el caso de consultoría de obras. Nuevamente precisarles que la capacidad técnica y profesional en este objeto, en consultoría de obras, se verifica al momento de perfeccionar el contrato. Es decir, el postor ganador de la Buena Pro, como parte de los documentos de perfeccionamiento, va a adjuntar la información que sustenta la formación académica, la experiencia del personal clave, y si han solicitado equipamiento estratégico, también la documentación que acredita el equipamiento estratégico. La misma lógica para el caso de los requisitos de calificación en obras, ¿no? En obras, precisarles que la experiencia del postor en la especialidad es acotado solamente a una vez el valor referencial. Una vez el valor referencial. Entonces, si la obra tiene un monto, por ejemplo, de 5 millones, como máximo, el área usuaria puede establecer un monto de facturación de 5 millones. Más allá no puede establecer, ¿no? Ese es el tope que se establece para el caso de obras. Bueno, en caso de obras, como ya lo hemos comentado inicialmente, el equipamiento estratégico y tanto la formación como la experiencia del personal o plantel profesional clave son obligatorios. Y en el caso de simplificada, el único requisito de calificación facultativo es la experiencia del postor en la especialidad, porque en caso de licitación es obligatorio también en el caso de obras. Bueno, acá hay unos ejemplos en caso de habilitación. Por ejemplo, el tema de la intermediación laboral, que ya les había comentado. En caso de vigilancia privada, también se tiene que tener autorización de SUCAMEC. Por ejemplo, mensajería, que muchas entidades contratamos, es bastante recurrente, al menos aquí en Lima, la contratación de mensajería, para poder realizar esta actividad económica, ya sea esa persona natural o jurídica que se quiera dedicar a esta actividad, tiene que tener un contrato de concesión, ¿no? Un contrato de concesión emitida en este caso por el Ministerio de Transporte y Comunicaciones, ¿no? Para poder realizar este tipo de servicios. Combustible, igual, ¿no? Combustible es una actividad regulada, tiene que estar inscrito en el registro de hidrocarburos, de Osimermin. Si no, eventualmente no va a poder, no podría finalmente desarrollar esa actividad económica. A ver, me gustaría que me apoyen con una pregunta en la opción votaciones. No sé si Carolina. Sí, acabamos de lanzar la primera votación del evento. Los requisitos de calificación son elaborados por el comité de selección porque se encuentran previstas en las bases estándar. ¿Esto es verdadero o falso? Si no pueden visualizar la votación, pueden participar por el chat. Los invitamos. Vamos cerrando esta primera votación.
Bien, finalizo la votación con un 72% indican falso. Estimado Freddy, por favor. Muchas gracias, Carolina. Bueno, de hecho están atentos, ¿no? Pero hay 24 personas que no han estado atentos, así que vamos a reforzar esa parte de lo que hemos comentado. Al inicio les había señalado que los requisitos de calificación es responsabilidad, en este caso, del área usuario. Es decir, quien va a elaborar finalmente estos requisitos de calificación es el área usuaria, no el comité de selección. Si bien los requisitos de calificación, tal cual les he comentado, están establecidos en el artículo 49 del reglamento, pero estos requisitos de calificación son desarrollados en mayor detalle dentro de las bases estándar, que ha aprobado el OSCE. Entonces, el área usuaria también de alguna manera tiene que conocer ese extremo de las bases estándar, específicamente el capítulo 3 de la sección específica de las bases. Y en ese capítulo no solamente están los requisitos de calificación, el OCE inclusive ha incluido una serie de disposiciones que se tiene que tomar en cuenta para poder plantear adecuadamente el requerimiento. Así es que acá la respuesta es la B, ¿no? Falso. Entonces vamos a continuar. Y bueno, vamos a ver un poquito de lo que son los factores de evaluación. Ya hemos definido que es un requisito de calificación, cómo funciona, quién lo plantea, ¿no? ¿Cuál es el objetivo finalmente de estos requisitos de calificación? A diferencia de estos, los factores de evaluación, tal cual hemos señalado, tienen por objetivo valorar las ofertas, ¿no? Valorar las ofertas, y estos factores de evaluación son planteados por el órgano a cargo del procedimiento, que puede ser un comité de selección o el mismo órgano encargado de las contrataciones. Y al momento de plantear estos factores de evaluación, se tiene que tomar nuevamente en cuenta las bases estándar. Estas bases estándar también detallan cada uno de los factores de evaluación y también señalan expresamente cuáles son obligatorios y cuáles son facultativos. Los factores de evaluación tienen un componente, tienen ciertos elementos, ¿no? Primero, el criterio, ¿no? ¿Cómo se va a valorar? Luego, el puntaje, hasta cuánto puntaje se va a asignar en ese factor de evaluación. El documento que sustenta, es decir, qué documento tiene que adjuntar el postor para poder finalmente obtener ese puntaje. Y la metodología, es decir, la forma de cómo se va a asignar el puntaje. Esos son los 4 elementos de un factor de evaluación. Pongamos de ejemplo el factor de evaluación precio. Y precisarles también que el factor de evaluación precio prácticamente se solicita en todos los objetos, ¿no? En caso de bienes, servicios en general y obras, es obligatorio este factor de evaluación. Y en caso de consultorías, la evaluación económica se realiza en función al factor precio. Entonces, bueno, ¿cuáles son los componentes que hemos señalado? Por ejemplo, el criterio, en este caso, para el caso de este factor precio, el criterio que se toma en cuenta es la valoración en función al precio ofertado, ¿no? Entonces, en este caso, aquel postor que oferta el menor precio tendrá el mejor puntaje, ¿no? Entonces, este es el criterio, ¿no? Aparte de ello, se tiene pues el puntaje. ¿Cuánto puntaje se debe asignar? ¿No? En este caso es entre 50 y 100 puntos. Ese es el rango que establece justamente las bases estándar, porque puede ser que el comité de selección o el órgano a cargo del procedimiento, aparte del factor precio, incluya otros factores, y ahí eventualmente puede bajar el puntaje del factor precio. ¿Qué más? La forma de acreditar este factor de evaluación. ¿Cómo se acredita? A través de la presentación del anexo 6. Actualmente ya en todos los tipos de procedimientos de selección se tienen que adjuntar el anexo 6, salvo selección de consultores individuales y subasta inversa, electrónica, ¿no? En esos 2 casos se ha dado la excepción, pero en los demás objetos, en los demás tipos de procedimientos de selección, perdón, tienen que adjuntar necesariamente el anexo 6. ¿Cuál es la metodología? El uso de esta fórmula que está establecida en el reglamento, ¿no? Que es una fórmula de inversamente proporcional, es decir, si uno aplica esta fórmula, se asigna al menor precio el máximo puntaje y a los demás aplicamos esta fórmula de manera, bueno, es una fórmula de inversamente proporcional, ¿no? A medida que va que las ofertas en orden se va aplicando la fórmula, va saliendo el puntaje que corresponde.
Además de ello, hay que tener en cuenta que estos factores de evaluación deben cumplir con algunas disposiciones que se establecen en el artículo 50 del reglamento. Primero que nada, estos factores de evaluación deben tener vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Por ejemplo, el tema de la vinculación. Si bien es cierto, tenemos una serie de factores de evaluación facultativas, no necesariamente todos los factores de evaluación aplican a cierto objeto, ¿no? Por decir, si hablamos de la disponibilidad de repuestos, ¿no? Disponibilidad de repuestos, accesorios y repuestos. Es un factor de evaluación que se considera en caso de bienes. Pero si, por ejemplo, yo estoy comprando alimentos, ¿no? A pesar que sea bienes, ese factor de evaluación no tiene vinculación. No puedo utilizar ese factor de evaluación. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Razonabilidad en el sentido de asignar el puntaje, ¿no? Por decir, plazo de entrega. El plazo de entrega es un factor de evaluación que podemos considerar en bienes, por ejemplo. Este plazo de entrega, al menos desde mi punto de vista, debe tener un correlato con la indagación de mercado, ¿no? Si en la indagación de mercado hemos verificado de que ese plazo de requerimiento puede ser superado, puede ser mejorado, ahí tiene una lógica de poder solicitar el plazo de entrega. Pero si en la indagación de mercado nadie ha superado, o sea, todos te han dicho que te van a cumplir en el plazo que has establecido en tu requerimiento, no tiene sentido solicitarlo. Y muchas veces el órgano a cargo del procedimiento lo solicita. Y no solamente asigna pues un puntaje de 5 o quizás de 10 puntos, sino te asigna 20 o 30 puntos. Y muchas veces ese puntaje es determinante, ¿no? Determinante. Entonces, ahí, obviamente, el órgano a cargo del procedimiento tiene que tener una razonabilidad para poder asignar el puntaje. En esa misma lógica va el tema de la proporcionalidad, ¿no? Otro aspecto que también señala y precisa las bases estándar es que, y esto también se recoge de algunas opiniones y pronunciamientos que ha emitido el mismo OCE, nos dice, ¿no? Que no se puede calificar con puntaje o no se puede evaluar con puntaje el cumplimiento del requerimiento. Y esto es un aspecto que debe tomar en cuenta el órgano a cargo del procedimiento, ¿no? Yo, comité de selección, debo asignar puntaje a aquello que supera el requerimiento. No puedo asignar puntaje a aquello que cumple el requerimiento, porque se supone que el requerimiento es el parámetro, ¿no? Todos deben cumplir. Y la evaluación va sobre encima de ese cumplimiento. Entonces, eso hay que tener en cuenta. Por ejemplo, en este caso, vamos a ver dos aspectos, ¿no? Uno, el tema de la razonabilidad en cuanto a la asignación de puntaje, y dos, en cuanto al tema ¿no? De asignar puntaje a aquello que hemos pedido como requerimiento. Esta resolución del tribunal justamente analiza esta forma de requerir el factor de evaluación plazo de entrega. Por decir, en este caso, si ustedes se fijan en la parte inferior, lo he marcado de color rojo, dice, ¿no? Que el área usuaria estableció 5 días calendarios como plazo de entrega, es decir, 5 días era el plazo del requerimiento. Pero si ustedes se fijan arriba, se está asignando puntaje también a 5 días, con 25 puntos. ¿Ahí qué se está haciendo? Se está asignando puntaje, se está valorando con puntaje aquello que hemos solicitado como requerimiento. Eso está prohibido en la normativa de contrataciones del Estado. Es una forma incorrecta de plantear un factor de evaluación, en este caso plazo de entrega. Lo mismo, la cantidad de puntaje, ¿no? 30 puntos es bastante y probablemente es determinante, ¿no? Determinante para decidir quién finalmente va a obtener el primer lugar o el segundo lugar, si hablamos en caso de bienes y servicios, ¿no? Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta, porque la evaluación consiste en valorar. Esa valoración tiene que buscar elegir la mejor opción para la entidad, la mejor opción, ¿ya? Bueno, ¿cuáles son los factores de evaluación? Son todos estos, ¿no? Precio, plazo de entrega, garantía comercial, sostenibilidad ambiental. Ahí tenemos los ISOs, conocimiento del proyecto y propuesta de solución, integridad en las contrataciones, metodología propuesta, protección social y desarrollo humano. Ahí tenemos, por ejemplo, el certificado de empresa segura, las empresas promocionales. O sea, todos los factores de evaluación están desarrollados en las bases estándar.
Entonces, vamos a ver a modo de ejemplo en dos objetos, en bienes y servicios en general. En bienes, por ejemplo, el factor obligatorio es precio, 50 puntos, mínimo. Pero además de ello, tenemos estos factores de evaluación: plazo de entrega, sostenibilidad ambiental social, protección social y desarrollo humano, integridad en las contrataciones. Por ejemplo, el tema del certificado 37001 antisoborno, ¿no? En algunos factores de evaluación, como en este caso, ya las mismas bases han establecido un puntaje máximo. Por ejemplo, en este caso, máximo 2 puntos para el caso ¿no? Del certificado antisoborno. Garantía comercial, disponibilidad de servicios y repuestos, capacitación del personal de la entidad, mejoras a las especificaciones técnicas, ¿no? Estos son todos los factores de evaluación que se pueden plantear en bienes. El único obligatorio es precio, ¿no? Los demás factores de evaluación son facultativos. Entonces, va a depender del órgano a cargo del procedimiento que ésta se pueda plantear. En caso de servicios, de la misma manera, ¿no? Servicios en general, el único factor de evaluación es precio, obligatorio, y los demás factores de evaluación son facultativos, ¿no? Y acá tenemos una serie de certificaciones también que se han considerado como factor de evaluación. Por ejemplo, el ISO 9001, ¿no? Gestión de la calidad, como máximo 5 puntos, ¿no? Sistema de gestión de la calidad. Entonces, estos factores pueden ser considerados finalmente por el órgano a cargo del procedimiento. ¿Cómo se aplica? Como ya les había comentado, primero se plantea en la etapa de actuaciones preparatorias y esta se aplica en la etapa de selección. Por ejemplo, vamos a ver de manera resumida cuáles son las etapas en las que se aplican tanto el factor de evaluación como los requisitos de calificación. En la etapa de selección en la fase de selección hay una etapa que se llama evaluación y también se llama calificación de ofertas. Va a depender del objeto, ¿no? Si hablamos en caso de bienes, servicios en general y obras, primero se evalúa, luego se califica. Hay una metodología de postcalificación. En estas dos etapas, en la primera etapa, prácticamente se inicia con una actividad que se llama admisión de ofertas. Esta primera actividad, admisión de ofertas, la admisión no es una etapa, es una actividad en realidad, se verifica toda la documentación de presentación obligatoria. Luego que se ha admitido la oferta, empezamos con la evaluación. La evaluación, tal cual lo hemos señalado, consiste en valorar las ofertas en función a los factores de evaluación, asignando puntaje y estableciendo una orden de prelación. Sobre la base de esa orden de prelación, empezamos a calificar la oferta. La calificación, a diferencia de la evaluación, implica verificar el cumplimiento de los requisitos de calificación. Si bien en la evaluación asignamos puntaje, que puede ser que por ahí algún postor no acredita algún factor, va a tener menos puntaje, eso no significa que se va a descalificar, ¿no? Pero en caso de la calificación sí es más drástico, ¿no? Porque basta no cumple un requisito de calificación, prácticamente se descalifica, ¿no? Ya no continúa, ¿no? Eso hay que tenerlo en claro. En caso de consultorías, se mantiene una metodología tanto de una evaluación técnica como una evaluación económica. Y en este caso se inicia con la calificación antes que la evaluación. Entonces, se inicia con la calificación, dando previamente la admisión, que es una actividad también donde se verifica la documentación de presentación obligatoria, se califica en virtud a los factores de evaluación establecidas en consultorías, precisarles que en consultorías hay 2 factores de evaluación obligatorios: la experiencia del postor en la especialidad y la metodología propuesta. Esos 2 factores son factores ¿no? Factores de evaluación obligatorios. Y sobre la base de esos factores de evaluación se califica, primero se califica, ojo, y luego de haber calificado, empezamos con la evaluación. La evaluación se hace en 2 momentos, una evaluación técnica y una evaluación económica. La evaluación técnica en virtud a los factores de evaluación técnico, por ejemplo, la metodología propuesta, la experiencia del postor en la especialidad y quizás otros factores que pueda considerar el comité de selección. Hay una particularidad acá, que solamente pasan en la evaluación económica aquellas ofertas que han obtenido 80 puntos, ¿no? Si se ha obtenido 80 puntos, se pasa a la evaluación económica, y en la evaluación económica prácticamente consiste ¿no? En asignar un puntaje en virtud a la oferta económica, al precio más bajo, a la oferta más baja, 100 puntos, y a los demás aplicando la fórmula que hemos visto.
Y finalmente, en función a esa evaluación, se determina quién ha obtenido el mejor puntaje total para poder finalmente adjudicar. Siguiente pregunta. Si me ayudas, Carolina, por favor. Carolina, ¿estamos por ahí? Sí, disculpe la interferencia. Acabamos de lanzar la segunda votación. ¿Es posible continuar en competencia aun cuando la oferta no cumple con uno de los factores de evaluación? A, si es posible continuar. B, no es posible continuar. Los invitamos a participar. Por el chat, Wilder Abad nos dice que no. Unos segundos más. Vicente dice que sí. Bien, vamos cerrando esta votación. Comparto los resultados, estimado Freddy. Muchas gracias, Carolina. De hecho, bueno, es una pregunta un poco que nos da bastante a poder analizar, ¿no? 60% efectivamente han acertado con la alternativa correcta, hay un 40% que no. Creo básicamente porque la pregunta da para poder analizar bastante, ¿no? Entonces, ¿es posible continuar en competencia aún cuando la oferta no cumpla con, con uno de los factores de evaluación? Bueno, la pregunta da a entender de que hay más de un factor de evaluación, ¿no? En realidad, ojo que los factores de evaluación nos permiten asignar puntajes, ¿no? El hecho de que por ahí, si no acredito un factor de evaluación, lo que va a generar es que finalmente no pueda obtener el mejor orden de prelación, es decir, no voy a poder estar en primer lugar porque tengo menos puntaje. Pero eso no necesariamente implica de que se descalifique, ¿no? Tendrás menos posibilidades quizás de estar en primer lugar, puede ser que llegues pues al tercero o cuarto o quizás más abajo, ¿no? Pero eso no necesariamente implica una descalificación. Entonces sí podrías continuar en carrera. No obstante, precisarles que en el objeto de consultorías, ahí sí hay un parámetro, ¿no? Un parámetro que en este caso son 80 puntos en la evaluación técnica. Si yo no supero esos 80 puntos, prácticamente ahí quedo, ¿no? Ojo, en consultorías, ¿no? O sea, si necesariamente en mi evaluación técnica yo tengo que obtener 80 puntos, si no, no voy a poder pasar a la económica. Entonces, muchas gracias a los que han participado. ¿Cómo funciona la evaluación de ofertas? Por ejemplo, acá traemos un ejemplo de precio, del factor precio. Pasaron la admisión, son 3 ofertas, y finalmente al quien se le asigna el mejor puntaje es aquella oferta de menor precio. Si vemos el postor A, B y C, el menor precio la tiene el postor A, entonces le asigna 100 puntos. A los demás, aplicando la fórmula, le asignamos su puntaje, ¿no? Por ejemplo, el B tiene una oferta de 110 y obtiene un puntaje de 90.90. El C sí tiene una oferta de 105 y obtiene un puntaje de 92.59, ¿no? Entonces, la evaluación permite esto, de asignar y valorar una oferta y establecer una orden de prelación. En este caso, la orden de prelación sería primero A, segundo C y tercero B. Eso nos sirve ¿para qué? Para poder calificar, ¿no? Me refiero en caso de bienes, servicios en general y obras. Bueno, para acreditar esto, el anexo 6, ¿no? El anexo 6 de la oferta económica, es obligatorio, ya lo hemos comentado, se tiene que adjuntar en todas las ofertas. ¿Y cómo funciona la calificación? Solamente voy a tomar un ejemplo de aquel requisito que es bastante usual que lo solicitan en este caso, las áreas usuarias, ¿no? Por ejemplo, en caso de la experiencia del postor en la especialidad. Nuevamente, la forma de acreditar la experiencia del postor en la especialidad ya está establecida en las bases estándar. Si hablamos de bienes, servicios y consultorías, la forma de acreditar es el siguiente, ¿no? Con la copia simple de lo que es un contrato y su respectiva conformidad o constancia de prestación, o la orden de compra o servicio y también su conformidad o la constancia de prestación. Segunda forma. Tercera forma
un comprobante de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con los siguientes documentos. Puede ser un voucher de depósito, una nota de abono, un reporte de estado de cuenta, o cualquier documento que sea emitido por entidad del sistema financiero. Ojo, del sistema financiero. O también se puede aceptar la cancelación en el mismo comprobante de pago. Este último, de hecho, tiene que ser cancelado por el cliente, no por el mismo proveedor, ¿no? Tiene que ser cancelado por su cliente. Y en el caso de obras, igual. Esta es la forma de acreditar la experiencia, ¿no? Contrato, su respectiva acta de recepción, contrato, su respectiva resolución de liquidación y contrato, su respectiva constancia de prestación o cualquier otra documentación de la cual se desprenda fehacientemente que la obra fue concluida, ¿no? Así como el monto que implicó la ejecución. Entonces, ya cuando estamos en la práctica, si uno ha sido comité, de hecho, lo que se suele hacer es, pues, si por ejemplo hablamos en caso de adquisición de bienes, vamos a tener que, pues, descargar toda la oferta, iniciar con la admisión, luego con la evaluación, determinamos la orden de prelación y finalmente empezamos con la calificación. Calificamos al primer lugar, pues, ¿no? En la orden de prelación, si estamos hablando de bienes. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, esto a modo de gestión, ¿no? Porque esto, de hecho, la norma no lo señala, pero un poco para poder mantener la diligencia de cómo debemos hacer finalmente la revisión de los documentos. De hecho, cada comité es responsable de verificar, de hacer una revisión de todas las ofertas que se presentan, ¿no? Entonces, lo primero que nosotros, que al menos desde mi punto de vista se debería de hacer es pues verificar el documento, ¿no? El contrato y si está acompañado o no de la constancia de prestación o la conformidad. Además de verificar los datos, si esos datos corresponden al postor, ¿no? Muchas veces hay contratos que se ha suscrito en consorcio, ¿no? Es decir, ese postor ha obtenido ese contrato en consorcio. Entonces yo tengo que revisar en esa situación, además de ese contrato, me debió de adjuntar, por ejemplo, el contrato privado de consorcio o la promesa de consorcio, para poder identificar, ¿no? Qué porcentaje le corresponde de la experiencia, ¿no? Entonces, eso definitivamente ya corresponde a cada comité y cuando uno empieza a revisar los documentos, empieza a identificar ese tipo de información. Verificar el objeto según la definición de los similares, y eso también es importante, ¿no? Si los similares están bien clara y objetivamente definidas, no vamos a tener ningún inconveniente. Muchas veces en esta parte se presenta el problema, ¿no? Porque por veces no está bien definido y salen las dudas, ¿no? Si el contrato calza o no calza en la definición de los similares, ¿no? Entonces, ahí la decisión que va a tomar el comité tiene que estar debidamente sustentada, porque decisión que toma, decisión que eventualmente puede afectar algún derecho de un postor. Y ese postor eventualmente puede accionar un recurso de apelación. Entonces, tenemos que, desde el requerimiento se tienen que plantear bien esos aspectos dentro de los requisitos de calificación. Verificar el importe de la contratación del contrato y la conformidad. De hecho, hay un monto del contrato. Este contrato en el tiempo puede sufrir variaciones. Se puede haber suscitado, pues, modificaciones al contrato como una ampliación, una adicional. Y cuando el postor presenta su documento, muchas veces adjunta esa información. Y ya cuando sale la conformidad, obviamente los montos no son iguales, ¿no? Entonces ahí también tenemos que verificar tanto el importe del contrato y cómo va la conformidad. Y la conformidad, obviamente, no solamente el monto, ¿no? Sino tiene que desprenderse claramente que esa conformidad corresponde a ese contrato. ¿Qué más? Verificar si la contratación se encuentra dentro del rango de los años de presentación de ofertas. La fecha que establecen las bases estándar es la fecha de la conformidad, ¿no? Entonces, yo tengo que verificar si esa contratación está dentro del rango de los 8 años, si hablamos de bienes y servicios en general. Si hablamos de consultoría serán 10 años, y si hablamos de obras también 10 años. Entonces, tengo que verificar que cumpla con que esté dentro de ese rango. Determinar finalmente el importe de facturación, ¿no? Cuánto finalmente corresponde o con cuánto se está acreditando con ese contrato. Y así vamos revisando, ¿no? Hay casos en la que en vez de adjuntarte contrato te adjuntan comprobantes de pago. Y es bastante, nos toma bastante tiempo muchas veces al comité revisar eso, ¿no? Porque tienes que revisar no solamente el comprobante de pago, sino su acreditación. Puede ser un voucher de depósito, un estado de cuenta. Muchas veces cuando se trata de servicios también está pues la detracción, entonces tenemos que revisar si efectivamente coinciden los montos. O sea,
Hay un trabajo detallado que tiene que hacer, en este caso, el órgano a cargo del procedimiento. Y como ya les había dicho al inicio, lo que se plantea en la etapa de actuaciones preparatorias se aplica en la etapa de selección. Entonces, área usuaria, al momento de plantear tus requisitos de calificación, tienes que hacerlo de manera clara, objetiva, cosa que no se tenga ningún problema. La siguiente pregunta, por favor, Carolina, ¿estamos por ahí, por si acaso? Se ha lanzado la votación. ¿Es posible continuar en competencia aun cuando la oferta no cumple con uno de los requisitos de calificación? A, sí, es posible continuar. B, no, no es posible continuar. Los invitamos a participar. Vamos cerrando esta votación. Kevin por el chat nos dice sí. Bien. Con un 79% nos indican la alternativa B, estimado Freddy. Muchas gracias, Carolina. Bueno, creo que todos están atentos y eso me parece excelente. De hecho, el requisito de calificación simplemente tiene dos cosas: califica o descalifica. Entonces, si basta, no cumples un requisito de calificación, ¿no? Finalmente estás descalificado, ya no puedes continuar, ¿ya? Entonces, la alternativa correcta es justamente la B. Muchas gracias a los que han participado. Y un tanto para poder ya cerrar la sesión del día de hoy, vamos a hacer algunas diferencias entre lo que es una evaluación y una calificación de todo lo que hemos desarrollado el día de hoy, ¿no? El objetivo de la evaluación y calificación son los siguientes, ¿no? El objetivo en este caso, asignar puntaje a las ofertas en caso de la evaluación, determinar la mejor oferta y un orden de prelación, tal cual lo hemos explicado. En cambio, la calificación, su objetivo es verificar si el postor cuenta con las capacidades necesarias para ejecutar la prestación. Por eso es que basta no cumple, descalificado. Si cumple, calificado. ¿Cómo se aplica? ¿O con qué finalmente se evalúa y se califica? ¿No? Se evalúa con los factores de evaluación que plantea justamente el órgano a cargo del procedimiento y se califica con los requisitos de calificación que plantea el área usuario. La competencia, ya lo hemos señalado, de los factores de evaluación es el órgano a cargo del procedimiento, es decir, comité de selección o el órgano encargado de las contrataciones, dependiendo. En caso de los requisitos de calificación, el área usuaria como parte del requerimiento. Efectos de su aplicación, principalmente la evaluación nos permite determinar puntaje y la orden de prelación. En caso de la calificación, simplemente determina quién califica y quién finalmente está descalificado. Esas son las diferencias que podemos ver. Bueno, con eso hemos terminado la primera parte. Vamos a iniciar la segunda parte. Creo que me he pasado casi 15 minutos de más. Vamos a empezar a absolver las consultas que ustedes han planteado por el chat. ¿Podemos iniciar, por favor, Carolina? Así es, estimado Freddy, como está indicando, muchísimas gracias ante todo por la excelente capacitación que nos ha dado. Vamos a continuar con la segunda parte del evento, que es la solución de las consultas hechas por nuestros participantes. Recordarles a ellos y ellas que las consultas deben ser claras, precisas y del tema que estamos tratando. No se absolverán casos particulares ni otro tema que no sea el de la videoconferencia. Recuerden que las preguntas, sus consultas deben ingresarlas en la opción preguntas y respuestas del Zoom. Si las han hecho por el chat, por favor trasladarlas a esta herramienta. Estimado Freddy, por favor, iniciemos. Ok, muchas gracias, Carolina, y nuevamente reiterarles las preguntas que se van a resolver son aquí relacionadas al tema que hemos tratado. A ver, ¿qué nos dice Roger? Nos dice, ¿de quién es la responsabilidad la definición del sistema de contratación? ¿Del área usuaria o del órgano encargado de las contrataciones? Si llega al OEC un requerimiento con un determinado sistema de contratación, el OEC debe
aceptarlo o podría observarlo o corregirlo. Roger, muy buena pregunta. Bueno, si nosotros revisamos el artículo 35, ¿no? Donde está 35, 34 es la que desarrolla los sistemas de contratación, es el 35. En realidad, la normativa de contrataciones señala de que quien define es la entidad, ¿no? Pero esto, si mal no recuerdo, ha sido materia de consulta a la Dirección Técnica Normativa de los, ¿no? Y hay una opinión donde justamente se le consulta al OCE de quién es el quien finalmente define. En realidad, la definición del sistema se da en coordinación, tanto área usuaria con el órgano encargado de las contrataciones. Más o menos en eso concluye esa opinión. No lo tengo a la mano el número en este momento, pero les voy a dar también mi apreciación. Yo creo que quien está en mejor posición de definir el sistema de contratación es el área usuario, ¿no? El área usuaria, no obstante, en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, lo que significa que ya el requerimiento debería de contener el sistema de contratación. ¿Por qué? Porque, bueno, si hablamos de los sistemas, creo que actualmente tenemos 6 sistemas de contratación, si mal no recuerdo. Por ejemplo, si hablamos del sistema de precios unitarios o del sistema de suma alzada, que son los más usuales, precios unitarios cuando las dimensiones, cantidades de la prestación no están claramente definidas o no se puede estimar con exactitud, ¿no? El claro ejemplo es el tema de ciertos servicios o ciertos bienes, como caso de combustible, por decir. Combustible para funcionamiento, a ciencia cierta, en un determinado momento el área usuaria no va a poder definir qué cantidad va a consumir en el año, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Hacer una proyección. Ahí, por ejemplo, se aplica el sistema de precios unitarios. Pero ¿quién conoce finalmente si se puede dimensionar o no? El área usuaria, ¿no? El área usuaria. Y para el caso de suma alzada, la norma nos dice cuando las cantidades, dimensiones están claramente definidas. ¿Quién conoce si las dimensiones de una determinada prestación están bien delimitadas? El área usuaria. Partiendo de ello, creo yo que ya en el requerimiento se debería definir el sistema de contratación. Obviamente en coordinación con el órgano encargado de las contrataciones, porque muchas veces el área usuaria no necesariamente conoce el concepto del sistema de contratación. Ahora, sí precisarte de la segunda parte de tu pregunta, creo que va en el sentido de que algunos sistemas de contratación, la misma norma de contrataciones establece que en algunos tipos de contratación o en algunas prestaciones necesariamente se tiene que incluir un tipo de sistema de contratación. Caso de supervisión, por ejemplo. La supervisión de obra, expresamente la norma señala de que tiene que considerarse el sistema de tarifas. En esos casos, si el área usuaria, por ejemplo, ha establecido un sistema diferente, yo creo que válidamente el órgano encargado de las contrataciones al menos le puede alertar, ¿no? Oye, mira, la norma señala de que en este tipo de contratación donde vas a hacer supervisión de obras, señala de que debes utilizar el sistema de tarifas, ¿no? Por lo menos evalúalo, ¿no? Hay que tener en cuenta que la responsabilidad de la formulación del requerimiento finalmente es del área usuaria, ¿no? Eso no quita que el órgano encargado de las contrataciones pueda alertar algo que es evidente, ¿no? Obviamente no nos vamos a poner a discutir sobre aspectos técnicos, ¿no? Muchas veces hay temas técnicos que obviamente no la vamos a poder observar, pero aspectos que sí, eventualmente, desde mi punto de vista, yo creo que sí se le podría alertar. La siguiente pregunta dice, bueno, esto no tiene relación, dice, ¿a qué se realiza? Mm, Bueno, lo que pregunta Armando dice sobre un programa social que no está relacionado al tema. A ver, asistente anónimo me dice, ¿en qué parte de la normativa dice que el valor estimado en el caso de bienes y servicios en general es reservado? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. Si revisamos el artículo 32, 31 del reglamento, es cierto, en ningún extremo expresamente la norma lo señala. Pero hay que tener en cuenta de que la norma está respaldado por una exposición de motivos, ¿no? Al momento, si ustedes ven en la línea de tiempo de las modificaciones que se ha dado en la norma de contrataciones, sobre todo en el reglamento, inicialmente se tenía valor estimado, luego volvimos a valor referencial y ahora último estamos en valor estimado. En todo ese interín ha habido todo un análisis pues, detrás, ¿no? Entonces, el objetivo de que el valor estimado sea reservado es que
el propio mercado, los propios proveedores puedan dimensionar en virtud al requerimiento su oferta, ¿no? Entonces, en la exposición de motivo de esa modificación del reglamento señala y precisa de que el valor estimado tiene carácter de reservado, ¿no? Tiene carácter de reservado. Actualmente, con esta última modificación, por ejemplo, para el caso de la reducción que se pide en el artículo 68 del reglamento, ahí sí la norma, en esta última modificación precisa, ¿no? El valor estimado no debe ser difundido, dice, ¿no? ¿No? El valor estimado no debe, ya con esta última modificación al reglamento, ¿no? Pero sí, si uno revisa la exposición de motivos de la norma, de esa modificación, no recuerdo si es en la primera o la segunda o la tercera modificación, sí señala, ¿no? Que el valor estimado es reservado. Ah, listo. A ver, ¿qué más? Jimmy me pregunta, ¿puede cambiar el puntaje de las bases estándar en los factores de calificación? ¿Puedo cambiar el puntaje de las bases estándar? Ah, ya. Entiendo que te refieres a los puntajes que ya están establecidos en la norma. Hay ciertos factores de evaluación que ya tienen un puntaje establecido, ¿no? Por ejemplo, en el caso de precios te dice mínimo, en caso del factor precio para bienes te dice mínimo 50 puntos. Menos de eso no puedes establecer. Tienes que respetar los rangos o los topes que ha establecido las bases estándar. Por ejemplo, en el caso de certificado de gestión antisoborno, el ISO 37001, te dice máximo 2 puntos. Ahí tú no lo puedes poner 5 puntos o 10 puntos, porque no estarías cumpliendo lo que te dicen las bases estándar, ¿no? Tienes que cumplir los parámetros de las bases estándar. Dice, asistente anónimo, cuando se trata de adquisición de vehículos para entidades públicas, ¿es obligatorio identificar el color en las especificaciones técnicas? Bueno, en realidad, cuando uno define las características técnicas del vehículo, una característica es el color. Ahora, la obligatoriedad de definir si debe ir o no el color dentro del requerimiento, creo que corresponde al área usuaria, ¿no? Al menos si se va a comprar un vehículo color blanco, negro o amarillo, o sea, puede ser que de acuerdo a cuál es la finalidad finalmente para lo que se está contratando, ¿no? Si, por ejemplo, se está comprando un vehículo para serenazgo, se me ocurre, quizás la entidad tiene un color predeterminado. Ahí será pues necesario incluir el color, ¿no? O sea, va a depender para qué cosa estamos contratando, ¿no? Porque si es para un tema de serenazgo, un tema de patrullaje, quizás ya la propia institución tiene un color preestablecido, ¿no? En ese caso se hace importante esa característica técnica. Pero si no fuera así, ¿no? Si el color no es relevante para el cumplimiento de la finalidad pública, yo creo que va a partir de la evaluación que realice el usuario, ¿no? Víctor me dice, a ver, ¿en qué momento se rechaza la oferta? ¿Al momento de la revisión de los factores de evaluación o al momento de la revisión de los requisitos de calificación? Muy buena pregunta, Víctor. Muy buena pregunta, porque sí, de hecho, con este tema de la modificación del artículo 68 del reglamento, todos vamos a tener que aplicar algunas disposiciones que ya están vigentes, ¿no? Y bueno, en realidad este tema de verificar el rechazo de ofertas no es con esta última modificación, sino desde de la norma de siempre en realidad. Para ello, si mal no, a ver, para ser precisos, ¿no? Ahí tienes que leer dos artículos de manera conjunta. El artículo 68, que nos habla del rechazo, y el artículo, si mal no recuerdo, es el 75 o el 76. El 76. El 76. El 76 te dice, expresamente te dice lo siguiente, ¿no? Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen con los requisitos de calificación. Ahí te dice, revisa las ofertas económicas que cumplen con los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas previsto en el artículo 68 del reglamento. ¿Qué quiere decir? Que ya cuando ya calificaste, ahí verificas finalmente, aplicas el artículo 68 del reglamento. Pongamos de ejemplo bienes, ¿ya? Has evaluado, has establecido tu orden de prelación y finalmente has calificado. La norma que nos dice que debemos calificar por lo menos 2 deberían de pasar para el otorgamiento, ¿no?
has calificado ya tienes dos, ¿no? Un primero y un segundo. Entonces, antes de otorgar la buena pro, ahí verificas y aplicas el rechazo de oferta, ¿no? Si hablamos de, por ejemplo, ¿no? De lo que señala el artículo 68 del reglamento, por eso te decía, ¿no? Tienes que dar lectura el artículo 68 en concordancia al artículo 76 del reglamento. Y ahí claramente te dice, ¿no? Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen con los requisitos de calificación, es decir, que ya calificaste, de conformidad a lo establecido para rechazar la oferta. Ahí puedes aplicar cuando está muy sustancialmente por debajo o también eventualmente lo que corresponde para el tema de la ¿no? Cuando hay ofertas por encima del valor estimado. A ver, Jimmy pregunta, ¿puedo cambiar el puntaje? Bueno, esto ya lo hemos respondido. Luis Ernesto pregunta, ¿cuáles eran los pasos para realizar la calificación de ofertas? Bueno, dependiendo de qué requisito de calificación vas a revisar. El ejemplo que hicimos es con un requisito de calificación de experiencia del postor en la especialidad, ¿no? Desde la verificación de que el contrato esté con su conformidad o el documento que adjunta esté con la conformidad, si es una factura con el documento que acredita su cancelación, verificar, bueno, hay una serie de acciones que se tiene que realizar, que lo pueden revisar también en la diapositiva, ¿no? ¿Qué más me pregunta? Asistente anónimo me dice, por favor, no me quedó claro respecto a la pregunta sobre si puedo continuar o no cuando un postor no cumple con un criterio de evaluación. Ah, ya, muy bien. Recuerden que la evaluación consiste en asignar puntajes, ¿no? Y de acuerdo a la pregunta que se ha planteado, da a entender que hay más de un factor de evaluación, al menos en esa contratación, ¿no? Porque te dice que no cumple con algunos de los factores de evaluación. Entonces significa que hay más de 2 o más factores, ¿no? El hecho de que quizás no se cumpla con un factor de evaluación no necesariamente implica que te vas a descalificar. Lo que va a generar es que obtengas menor puntaje, y si hablamos en caso de bienes, servicios en general, inclusive obras, vas a tener menor posibilidad de obtener el primer lugar en la orden. Puede ser que obtengas pues el tercero o el cuarto, ¿no? Pero eso no necesariamente implica de que te descalifiquen. Ojo, estamos hablando en bienes, servicios en general y obras. Ahora, en el caso de consultorías, tanto en general como consultoría de obras, hay una particularidad, ¿no? Aquellos que van a pasar a la evaluación económica son aquellas ofertas que han obtenido un puntaje mínimo de 80. Si no obtienes 80 puntos, tu oferta queda ahí. No pasas finalmente a la evaluación económica, ¿no? Estarías descalificado con esa precisión. Asistente me dice una consulta. ¿El comité puede revisar el expediente técnico para la convocatoria o en qué momento debería hacerlo? Buena pregunta, la que hace el asistente anónimo. Bueno, hay un tema, hay un concepto que actualmente yo siempre lo manejo, ¿no? Que es el tema de la diligencia. Creo que todos los que trabajamos, sobre todo en el órgano encargado de las contrataciones, tenemos que ser diligentes en el sentido de poder, de alguna manera, tomarnos el tiempo y revisar la información, más si somos comité o parte de un comité de selección. La primera obligación del comité de selección, luego de haberse instalado, es pues revisar el expediente de contratación, porque una vez que se le designa, ahí nada más abastecimiento te va a trasladar todo el expediente de contratación. Y el comité de selección no es una mesa de partes. El comité de selección tiene que revisar la información técnica y económica que está en el expediente de contratación. Esa revisión no solamente le va a servir para poder elaborar las bases. Muchas veces puedes advertir algún error, alguna deficiencia en el expediente de contratación, que válidamente tú puedes hacerle saber al órgano encargado de las contrataciones, para que pueda gestionar, ya sea con el área usuaria, ya sea el mismo, ¿no? Puede ser que estás observando algún tema del valor estimado, o puede ser que estés observando algún tema del requerimiento, como en este caso el expediente técnico, ¿no? Puede pasar eso. Bueno, en mi experiencia yo he visto, por ejemplo, que ya cuando llegó el expediente al comité de selección en caso de obras, por ejemplo, empiezas a revisar y en el requerimiento están solicitando, por ejemplo, equipamiento estratégico
equipamiento estratégico bueno, se ha considerado un equipo como estratégico, pero ese equipo, tú revisas el expediente técnico de obra, no está en ningún extremo. O sea, se ha agregado un equipo adicional, ¿no? Entonces ahí obviamente tienes que preguntarle, ¿no? ¿Y por qué? ¿De dónde ha sacado este equipo si no está dentro del expediente técnico de obra? Y válidamente, ¿no? Porque se supone que para poder plantear mi equipamiento estratégico tengo que tomar la información que esté en el expediente técnico de obra, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Entonces, sí, o sea, la responsabilidad del comité de selección es esa, tiene que revisar todos los extremos del expediente de contratación. Bueno, con esta pregunta hemos cerrado, nos quedamos acá porque, bueno, ya son 5:33 de la tarde y ya hemos cumplido con el horario. Muchas gracias por su participación. No sé si, bueno, paso a Carolina, ¿no? Para que pueda cerrar. Muchas gracias, estimado Freddy Silvestre, por la excelente ponencia. Nos gustarían sus palabras finales, cerrando ya el evento como del tema. Sí, bueno, nuevamente agradecerle al OCE por la consideración y por la invitación para poder participar en este tipo de eventos. Para mí es sumamente importante. De hecho, yo también aprendo bastante de las consultas que hacen a todos los demás profesionales, de hecho, que estamos dentro de este campo, ¿no? Nuevamente les agradezco y será hasta una próxima oportunidad donde podamos participar. Muchas gracias y a todos los participantes también gracias por sus consultas, ¿no? Agradecemos al especialista Freddy Silvestre por la excelente ponencia que nos ha brindado. Estamos seguros que ha sido de provecho para cada uno y una de ustedes. Esperamos contar con usted en futuros eventos. Nuevamente, muchas gracias por el tiempo y experiencias que ha compartido con cada uno y una de nosotros. Y a ustedes, participantes, muchas gracias por su asistencia, por el tiempo que le han dedicado. A través del chat estamos pasando una breve encuesta que esperamos puedan completar con la finalidad de poder mejorar en eventos futuros. Y mientras ustedes la completan, se me permite recordarles, la constancia de este evento estará disponible luego de finalizado. Recuerden que reciben una constancia por haber asistido al 100% de este evento. Estará disponible hasta el 22 de noviembre. Antes de descargarla, verificar que sus nombres estén correctos, completos y en mayúscula, por favor.